Bien, pueden sentarse. A continuación, la instalación del séptimo encuentro de organismos de dirección de las empresas solidarias de salud. Invitamos a la doctora Elisa Carolina Torrenegra, directora ejecutiva de Gestar Salud. Para ella el aplauso, por favor. Señor Viceministro de Salud y Bienestar encargado, doctor Leonardo Cubillos Turriago. Señor Director de Vigilancia Fiscal del Sector Social de la Contraloría General de la Nación, doctor Everardo Mora Poveda. De antaño, doctor Everardo, estamos en estas lides. Señor Asesor Delegado para el Sector Salud, doctor Mauricio Prieto, de la Contraloría General de la República. Señora Delegada del Procurador del Área de la Salud, el doctor Carlos Augusto Mesa, doctora Claudia Patricia Ramírez, doctor Gustavo Aguilar y gerentes de las empresas solidarias de salud asociadas a Gestar Salud, señores presidentes de juntas directivas, presidentes de control social, de juntas de control y vigilancia, de los organismos de dirección, miembros de los organismos de dirección de las empresas solidarias de salud, representantes de los usuarios, asesores de gerentes y de los organismos de dirección de las empresas que nos acompañan. Muchas gracias por estar aquí. Un año más, los organismos de dirección han programado un encuentro en el cual no solamente confluyan en asistencias, sino en preocupaciones, aportes, deseos de compartir, deseos de intercambiar experiencias, sino también en un ánimo de reencuentro, porque lo que más une a todos los asistentes a estos encuentros es su origen. Estos directivos, señores invitados, son representantes de una comunidad que respondió a un llamado del gobierno nacional, que en el año 93 identificó la necesidad de darle a la comunidad una responsabilidad de administrar un servicio de salud. Un gobierno que identificó una necesidad y vio cómo la comunidad de diferentes regiones del país tenía capacidad para dirigir su propia salud mediante esquemas de autocuidado, pero también contarle al vecino, al amigo, cómo se debía hacer, cómo se debían realizar todos los procesos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Pero también el gobierno confió en un tema, y es que pudieran ser capaces de administrar y de ejecutar una política pública. Entonces es una comunidad organizada respondiendo a un llamado gubernamental a ser ejecutores de una política que es responsabilidad del gobierno, y que estas empresas, sin tener ánimo de lucro, sin tener deseo de lucro, sin querer venir a hacer empresa con ánimo de enriquecerse, conformaron unas organizaciones que son hoy ejemplo en el país y en el mundo. Estos organismos de dirección se reúnen, señores invitados, doctor Leonardo, Everardo, Mauricio y doctora Claudia,
se reúnen todos los años para tocar unos aspectos que más los preocupan en su conocimiento y capacidad para dirigir estas organizaciones tan importantes. Entonces, año tras año, ellos venían identificando temas como necesidades de capacitación para ellos, en qué se debían entrenar, en qué se debían mejorar en sus conocimientos, y este año dijeron no. Nosotros esta vez no queremos hacer lo mismo, encontrarnos para capacitar en cómo hacer análisis financieros, en cómo conformar una junta directiva con transparencia, en cómo hacer códigos de buen gobierno, en cómo utilizar los recursos que por ser empresas de carácter solidario tenemos que invertir en proyectos sociales, entonces cómo lo vamos a invertir en vivienda, en agro. Y menciono estos temas porque todos estos temas han sido parte de las agendas de los anteriores encuentros. Y esta vez dijeron no más eso, y vamos a dedicarnos más bien a analizar nosotros como directivos cuáles son los verdaderos problemas que están enfrentando nuestros gerentes y nuestros equipos directivos, y nosotros con esos datos queremos decirle al gobierno lo que estamos viviendo en la realidad local, pero también le vamos a proponer soluciones. Entonces, así se organizó este encuentro, señores invitados del gobierno, con un ánimo eminentemente propositivo y constructivo del sistema, con un ánimo que no tiene más allá que un espíritu de corresponsabilidad con un gobierno que confió en estas comunidades. Un gobierno que le entregó a estas comunidades la posibilidad de administrar un recurso y de garantizar la salud, no de ellos. Ellos son 80 en todo el país como directivos, pero como asociados son 85,000, pero tienen afiliados hoy más de 8 millones de personas respondiendo por la salud. Entonces, estos organismos quieren en el día de hoy a ustedes, señor gobierno, decirles: cuente con nosotros, siga confiando en nosotros, pero nosotros tenemos una obligación de mostrarles las realidades que están ocurriendo en el aseguramiento y que van mucho más allá del frío Bogotá, que salen a las diferentes zonas del país. Aquí están representadas la costa, Pacífica y Atlántico, la región de los Andes, la región del sur, todas las regiones del país. Ustedes aquí pueden saber qué ocurre en más de 500 municipios del país. ¿Y qué ocurre con la diversidad de las alcaldías, de los alcaldes? Que eso tiene una diferencia, con una diferencia en culturas de cómo se administran y cómo se actúa en una región y en otra. Aquí se puede tener la realidad. Entonces ellos hicieron un ejercicio muy serio de análisis de cuáles eran los problemas más grandes que estaba teniendo el sistema, y lo agruparon en 5 temas que se van a tratar en el día de hoy, que Ernesto, nuestro maestro de ceremonia, los mencionó rápidamente. Uno es decirles al gobierno cómo analizan estos organismos de dirección, cómo analizan el flujo de recursos, qué es lo que ellos ven que les impacta, porque si el gobierno confió en nosotros, también debe pensar en el impacto de cada norma que emite para que no les vaya a afectar a unos actores que simplemente están operando una política gubernamental, que no han hecho más nada sino cumplirle al gobierno año tras año, restricción tras restricción, cumplir con lujo de detalles las normas que sean, las reestructuraciones del sistema, los ajustes del sistema, las exigencias del sistema. Entonces ellos creen que también el gobierno debe pensar en el impacto en sus organizaciones. Ese es el primer tema, el tema de flujo de recursos. El segundo tema es, ellos son los vecinos, los amigos, los hermanos, los familiares de los afiliados al régimen subsidiado, y sufren lo que hoy está sufriendo el país con los servicios no POS, y quieren evidenciar lo que hoy está pasando en el país en temas no POS,
no solamente en servicios, sino en platas, porque ese es el impacto que estas empresas como empresas sienten, como sensibilidad social ellos la tienen. El tercer punto es la posición dominante del sector prestador. Qué rico tener a los hospitales públicos de compañeros de andanzas en esta operación. Parece mentira, pero son nuestros aliados naturales. Pero resulta que estamos teniendo serios problemas con eso. Y queremos decirlo no como retórica, no como frases, sino como con datos. El alto costo, todo el mundo sabe en el sistema que se está subiendo, que hay mucho SIDA, que hay mucho cáncer, sí, pero eso en datos, cómo se traduce y cómo está impactando en estas organizaciones, sobre todo con la fondo cuenta alto costo, que sabemos que, doctor Turriaga, usted es uno de los dolientes más grandes del sistema de ese cuento. Y el último tema es lo que ha sido básicamente como Gestar Salud, nuestra lucha, y es el tema de la base de datos de afiliados y todos los problemas que en él se ven. Señores de la Contraloría, de la Procuraduría, nuestro ánimo no es sino constructivo, lo repetimos, pero quisimos o quisieron los organismos de dirección que ustedes estuvieran, para que también tuvieran información de primera mano de esto y no se siga alimentando un tema que ha sido clásico en el sistema, y es la tradición oral. Con el sistema se ha visto un tema, y es que se acostumbra a que a un actor se le rotula de una manera y todo el mundo sigue diciendo lo mismo acerca de ese actor. Queremos de primera mano entregarle verdades de lo que está ocurriendo en este sistema, y que ustedes con base en eso entonces inicien las investigaciones pertinentes, si a bien lo tienen, con relación a las situaciones que aquí se plantean, porque la realidad de la operación es bastante diferente a lo que se ve y lo que se escucha en el día a día en prensa y por parte de los variados actores. Entonces, señores, bienvenidos. Como Gestar Salud nos sentimos altamente complacidos el que ustedes están aquí. Yo soy simplemente la directora ejecutiva del gremio que estas organizaciones visionaron y formaron precisamente para hacer interlocución con los organismos del orden nacional. Este es un espacio que a mí me facilita el trabajo y bueno, por eso están ustedes aquí. Bienvenidos, y ojalá que en la tarde de hoy y en la mañana de mañana que va a desarrollarse el encuentro podamos obtener lo que ellos como directivos han visionado, una mejor interlocución con el gobierno nacional y mañana con las organizaciones internacionales que hacen lo mismo que ellos, pero en el mundo. Entonces, bienvenidos todos y bienvenidos y gracias, señores invitados. Bien, y ahora en esta instalación le vamos a dar paso a una de las representantes de los organismos de las empresas solidarias, la señora Adelaida Ospino Arrieta. Bien, pueda por favor, para ella también el aplauso. Bueno, reciban todos un cordial saludo de bienvenida de parte de los organismos de dirección y control de las empresas solidarias de salud agremiadas a Gestar Salud. Como lo decía la doctora Elisa, la verdad que nosotros estamos aquí reunidos y siempre era cuestión de capacitación, porque teníamos la necesidad en ese entonces de recibir la capacitación. Ahorita nos agrupamos para decir, no, vamos a exponer lo que nos está sucediendo a nosotros las empresas solidarias de salud, que estamos nosotros viendo que el sistema ha cambiado. Por eso tenemos aquí los representantes del gobierno y a ellos queremos exponerle nosotros toda la problemática que tenemos nosotros con respecto al aseguramiento de salud.
nosotros los directivos, miembros de juntas de control social, estamos bien preocupados con esta situación. Es el motivo por el cual queremos que nos escuchen, así como nosotros en su momento creímos en el Estado cuando nos fueron a buscar casa a casa, conformamos nuestras empresas, nosotros vimos la necesidad, el gobierno confió en la comunidad que fue la que creó estas empresas, nosotros creímos en él. Ahora que están aquí frente a nosotros le queremos mostrar la realidad que nosotros hemos sacado adelante estas empresas, y de igual manera necesitamos que nos ayuden a seguir adelante con ellas. No les quito más tiempo, como dicen por ahí, pero la verdad, gracias, señores representantes del gobierno, órganos de Junta Directiva Control Social. Bienvenidos todos a esta hermosa ciudad que es Cartagena. Gracias. Para el cierre de la instalación llamamos al doctor Gustavo Adolfo Aguilar Vivas, presidente de la Junta Directiva de Gestar Salud. También el aplauso para él, por favor. Muy buenas tardes a todos los hermanos solidarios del aseguramiento de salud de Colombia. Doctor Leonardo Cubides Torriago, viceministro de Salud y Bienestar encargado, los compañeros de la Contraloría General de la República, doctor Everardo Mora, doctor Mauricio Prieto, la doctora Claudia Patricia Ramírez de la Procuraduría General de la República, doctora Elisa Carolina Torrenegra, nuestra directora ejecutiva, compañeros gerentes que me acompañan en la Junta Directiva de Gestar Salud, todos los compañeros de las juntas directivas, consejos de administración, juntas de vigilancia y juntas de control social de las empresas solidarias agremiadas a Gestar Salud. En mi calidad de presidente del gremio, realmente me siento muy complacido por la madurez de este proceso. Doctor Leonardo, compañeros de la Contraloría y de la Procuraduría, si ustedes supieran lo que ha sido la historia de las empresas solidarias desde su inicio y cómo eran esas juntas directivas, organismos de vigilancia de esa época, a lo que ustedes están viendo hoy aquí en este escenario, yo considero que la madurez, el desarrollo, la evolución de un proceso empresarial se puede decir que ha tenido éxito. Hoy yo creo que para todos los gerentes que estamos aquí es un motivo de mucha complacencia, de mucha tranquilidad y de gran ayuda contar con las juntas directivas, los consejos de la junta directiva y las juntas de control social que hoy tenemos. Juntas que, como ustedes lo decían, ya no vienen a escuchar capacitaciones, juntas directivas que hoy vienen a dar capacitación, que hoy ya se meten en el componente vital de las empresas, que es su funcionamiento. Y yo diría que en gran medida esto ha sido producto de la exigencia. Doctor Leonardo, yo creo que a nadie en el sector, a los que más nos han exigido, han sido las empresas solidarias. Yo considero que es tal vez las entidades, las EPS que más nos ha tocado defendernos del sistema. Hoy justamente hablaba con alguien, decía, ¿por qué a las empresas solidarias le siguen exigiendo que tengan que tener la plata en fiducia? ¿Por qué a las demás EPS no? ¿Por qué siempre hemos sido en el régimen ciudadano las que más hemos recibido ataques? Pero eso considero yo que ha sido antes bueno para nosotros, porque eso ha hecho que nosotros nos exijamos, y está el nivel de exigencia que hemos tenido y como la hemos enfrentado, que hoy podemos decir con orgullo
que entre las 10 mejores EPS de Colombia en el ranking, estamos las agremiadas aquí a Gestar Salud. Y que en todas las evaluaciones que hacen todos los diferentes actores, organismos del sistema, siempre estamos destacándonos las empresas agremiadas a Gestar Salud como las que mejor estamos haciendo la tarea en aseguramiento de este país. Las que hoy estamos a puertas de acreditarnos en salud, de acreditarnos en calidad, perdón. En las que hemos hecho unos grandes y mejores actividades en busca de una buena atención a los usuarios. Entonces yo considero que esto demuestra la madurez que han tenido estas empresas. Yo realmente quiero felicitarlos y casi que en nombre mío y de todos los que hemos sido partícipes de esto, considero que todos ustedes, las juntas de directivas, consejos, juntas de control social, se merecen el aplauso más grande porque es los que mejor han hecho las cosas en un sistema tan imperfecto como ha sido el aseguramiento de salud del país. Hoy aquí esto lo demuestra, la madurez, el recorrido. Yo llegué a las empresas en el año 2000 y no me gocé esa etapa del nacimiento, no me gocé la etapa del gatear de las empresas, ya me tocó verlas caminando, pero lo único que sé como testigo de ese proceso es que lo que se ha hecho hasta el momento se ha hecho bien y se ha refrendado ante los usuarios, que es el motor principal de nuestro día a día, y lo hemos refrendado ante la sociedad y lo hemos refrendado ante el gobierno, que somos los que mejor estamos haciendo las cosas. Somos los únicos que hemos suscrito con el gobierno acuerdos de transparencia, tenemos unos códigos de ética y de buen gobierno que estamos aplicando cada día en nuestras organizaciones. Las cosas estamos haciendo con transparencia y cada día aportándole más al sector, porque algo vital, y lo decía la doctora Elisa ahora, es que todas estas personas que están aquí, doctor Leonardo, además de ser propietarios de la empresa, son los usuarios de los servicios de las empresas, que sería lo ideal en el caso del modelo del régimen, en el aseguramiento del régimen subsidiado. Ojalá todas las entidades que aseguran régimen subsidiado fueran de esta característica, los mismos usuarios gestionando sus servicios. No me queda más que agradecer a las personas que hoy nos acompañan, hacer un reconocimiento público, y esto les pido a todos que me acompañen con un fuerte aplauso al trabajo que ha hecho la doctora Elisa Carolina Torrenegra. Yo lo quiero aquí resaltar porque, Elisa, te has puesto la camiseta y además la has sudado y además ya la tiene casi que pegada. Dime. Permanente acompañadora, una excelente técnica, una enorme crítica, ella cuando tiene que criticar, pero sobre todo una convencida de las empresas solidarias y del sector salud colombiano. Así que, Elisa Carolina, me uno también, rompiendo el protocolo, no me tocaba hablar acá, pero lo hago por el corazón. Muchas gracias, Leonardo. Yo creo que ese sentimiento es de todos. Y resalto eso, Elisa, porque es que, Elisa, has transformado el gremio y has hecho que las empresas pasemos de ser invisibles a ser visibles para el gobierno. Hoy a las empresas a través de Gestar Salud se nos consulta, se nos llama opinión, criticamos con aportes técnicos. Yo considero que junto con ASEMI tal vez somos los gremios que más aportamos técnicamente al desarrollo del Sistema General de Seguridad Social en Colombia. Entonces yo quiero que todos, por eso lo quise mencionar para que vean que esa transformación, así como hay otra transformación de las juntas y de las empresas, que hoy ya no son empresitas, digo que son las empresas más grandes de este país, ¿cierto? Y todos lo sentimos, y además nuevamente sentimos, lo expresamos, y además es que es la realidad, somos unas grandes empresas. Ese mismo ejercicio también se ha hecho a nivel de Gestar Salud, y yo considero que mis compañeros de junta directiva, todos los gerentes,
hemos entrado en una dinámica muy proactiva de cada día tratar no solamente de sostener nuestras empresas en el sistema, sino de aportarle al sistema en busca del beneficio de todos, principalmente a la población más pobre de este país. En segundo lugar, toda la población, todos los que son socios, dueños de esas empresas, y ante todo, que al país le vaya bien en una misión tan importante como es la salud de todos. Muchas gracias. Doctor Gustavo, muchísimas gracias. Bien, damas y caballeros, así hemos instalado el 7º encuentro de organismos de dirección de las empresas solidarias de salud en Cartagena de Indias. A continuación, nos ubicamos en el contexto temático para presentar temas básicos en las estrategias para superar las amenazas existentes en la operación del aseguramiento del régimen subsidiado. El primer tema, flujo de recursos, a cargo del señor Amaury Guzmán, presidente de la Junta Directiva de la empresa solidaria de salud Mutual Ser, una empresa anfitriona aquí en Cartagena. Para él el aplauso para iniciar esta temática. Señores y señoras, muy buenas tardes. Tengo como pretensión resaltar a este auditorio el tema del flujo de recursos, que si bien es un problema que se ha discutido bastante, parece que aún no despierta la sensibilidad necesaria para poder avanzar en la resolución del mismo. La voz que entonces se escucha de aquí viene de la voz de los asociados de las empresas. Ya no solo el gobierno y los organismos de control del Estado escuchan a la doctora Elisa Torrenegra cada vez y a los gerentes de nuestras empresas, sino que esta vez quisimos nosotros, los asociados, los afiliados, y que hoy de manera democrática ejercemos la administración de estas empresas, en plantear los temas que hoy se convierten en un estado de crisis para estas organizaciones. El tema del que me voy a referir es el tema de flujo de recursos. No obstante, para contextualizar la presentación y para que podamos tener como referente para los valores que voy a anunciar, ahí lo que hacemos es una presentación de una muestra de las empresas que son agremiadas en cuanto al número de afiliados. Están divididos ahí por afiliados contratados que aparecen en las bases de datos cuando se firman los contratos de administración, las personas que las empresas logran carnetizar. Ahí vemos el primer problema, porque por aquí arrancan la fuente de ingresos que determinan los presupuestos anuales de estas organizaciones, y ahí hay un problema que se resalta en cuanto a la carnetización, que empieza cuando no se pueden encontrar los beneficiarios que aparecen como beneficiarios en las bases de datos. Luego tenemos aquel concepto de carnetizados activos, que solamente tenemos el 93.7% de personas que aparecen en los contratos y que solamente se logran carnetizar, pero miren que este resultado es mucho mayor incluso que los carnetizados que vienen de la base de datos. Esto ocurre dado que en la ejecución del contrato aparecen las novedades, entre ellas los nacimientos, que terminan siendo mayores y que solamente se resuelve en la liquidación de contrato, que como vamos a verlo en el punto 2 también es un tema complejo. Este tema tiene un impacto directo en el flujo de recursos, y el flujo de recursos como consecuencia en la liquidez de las organizaciones y como
consecuencia también el aumento progresivo de la cartera. El otro tema que tiene que ver con el tema es los contratos administrativos. Estas organizaciones en su vida contractual con el Estado han ejecutado 13.181 contratos. Solamente han podido liquidar 11.184 contratos, lo que equivale al 84.85%. Téngase presente que la responsabilidad en primera instancia está en los entes territoriales. Entonces, si la responsabilidad está en los entes territoriales, encontramos que para poder ejecutar, o sea, hacer procesos ejecutivos a los entes territoriales, hay que esperar la ejecución del contrato, la posterior actas de liquidación donde se determinan los saldos, para luego entonces sí iniciar las acciones ejecutivas que se correspondan. Ese total de afiliados, contratado, carnetizado y activo, se distribuye así por empresas solidarias de salud. Ahí vemos en la tabla el número de afiliados contratados, los carnetizados y los carnetizados activos y los porcentajes. Ahí solamente quiero mostrar en la barra roja muestra en miles de pesos, en miles de afiliados, muestra los contratados, y la verde son los activos. ¿Cuáles son los contratados frente a los activos? Ese es de manera porcentual cómo participan las empresas con los afiliados que hoy están activos en base de datos y por la que se presta servicio. Un tema que también implica un grave problema para las empresas es que muchas personas de estas aparecen es cuando están enfermos y están en las clínicas. En ese momento hay que carnetizarlo y en ese momento hay que responder por el pago de los servicios. Todos los meses que no estuvieron o los días que no estuvieron carnetizados, esa plata es descontada. Entonces, ¿qué aparece? Muchas veces que estamos atendiendo la población enferma. Eso es un problema también para las organizaciones en cuanto a afiliados. Ahí tenemos el tema de UPC. ¿Por qué lo menciono? Para conectarlo con los afiliados, porque los presupuestos de estas empresas salen, multiplique afiliados activos por las diferentes UPC que está ahí. Y estas son las diversas normas que de alguna manera regulan el margen de solvencia, el flujo de recursos en las empresas. Como se ve, hay mucho más normas que eficacia jurídica de las mismas. Una norma vale la pena que exista en un ordenamiento jurídico solo cuando es eficaz para lo que se logra. Y aquí solamente encontramos, cuando uno lee las normas, todas las buenas intenciones, pero en la realidad eso no aplica y no opera. Tanto es así que, como se verá más adelante, tenemos un problema de flujo de recursos. Las normas dicen cómo se debe girar los recursos, cómo lo debe hacer el FOSIG a los entes territoriales cómo lo deben hacer a las GPS, y las GPS a su vez cómo lo hacen a las IPS que llegan. No obstante que eso está reglamentado, eso nunca opera como está. Vamos a ver entonces, para ir adentrándonos al tema, el primer semestre de 2009 de las empresas. Ahí vamos vamos a ver en esa tabla los valores que se facturaron por empresa. Ahí tenemos 4 empresas como muestra, y los valores que se recaudan correspondientes a eso que se facturó de enero a junio del 2009. Y ahí tenemos el primer problema, cómo se concreta el primer problema. Las empresas en total facturaron 499.000 millones de pesos, pero solamente recaudan 401.000 millones de pesos, o sea, el 80.43% de recaudo. ¿Qué nos indica eso? Si nosotros año tras año traemos una alta cartera, como se verá en las tablas que voy a mostrar a continuación, pero además de lo corriente no logramos recuperar, eso lo que aumenta es la cartera.
tenemos un problema y además, como lo vamos a ver al final, si se pagara oportunamente, pero el flujo tiene un retardo de más de 6 meses en promedio, 180 días de retraso para que las EPS lo reciban. Esto trae como consecuencia un problema para el sistema en costo también, porque si las empresas reciben de manera oportuna la plata, los recursos, pueden hacer compra inteligente. ¿De qué manera? Pueden pagar oportunamente, conseguir descuentos con la red, y la red a su vez puede atender de mejor manera a la población afiliada. Es decir, hay garantías de la calidad, porque si una empresa no tiene los recursos para operar, empieza como primera medida a deteriorarse la calidad de los servicios. Ahí se ve por empresa, la barra nos muestra cómo participan las empresas del total. La barra roja muestra la facturación, la violeta que se ve es el recaudo, y aquí tenemos los porcentajes por empresa. Esa es en gráfico la tabla que vimos anterior. Y miren entonces la tendencia de enero a junio, cómo se comportó ese semestre. La barra azul nos muestra la facturación, cuánto se factura, y la roja los recaudos. Este ejercicio está hecho con las 4 empresas que se muestran ahí, y en enero dice que nosotros facturamos 80.000 millones de pesos, solamente se recauda 45.000 millones de pesos. Así vemos cómo sucedió en todos los meses, excepto el mes de junio, donde el recaudo fue de 90.000 millones de pesos y una facturación de 83.000 millones de pesos. Solo es el único mes donde se recuperó más. Hoy las empresas, para lograr tener sostenibilidad y liquidez, deberían recaudar un poco más de lo que facturan. Eso es decir, para que podamos ir recaudando la cartera, porque si no vamos a tener una cartera estancada. Pero contrario a eso, lo que ocurre es que mes tras mes la cartera va en aumento. Y entonces aquí ya tenemos el problema central del flujo de recursos, donde se refleja. Las empresas, desde el año 2002 hasta desde junio de 2009, le debe el sistema 417.000 millones de pesos. Unas empresas que no son de los capitales, que han construido un patrimonio producto de los aportes que hacen los asociados, y que los asociados somos del nivel 1 y 2, lo que pagamos son aportes más simbólicos, eso nos sirve como para sostener un patrimonio. No obstante, desde que hace más de 15 años empezamos a funcionar en esta empresa, los organismos de dirección y las asambleas tomaron determinaciones de que los excedentes que se venían causando fueran para protección de los fondos mutuales, que determinaban en un crecimiento del patrimonio de las empresas. Pero nótese que nosotros tenemos una cartera del 2002, que todavía a hoy nos deben 30.000 millones de pesos, que corresponden a contrataciones de por allá de los años 2002. Si sumáramos de 2007 hacia atrás, hay alrededor de 190.000 millones. ¿Y qué dicen las normas? Que las empresas tienen que provisionar la cartera mayor a un año. Provisionando esto, las empresas tendríamos que cerrarla, porque no hay otra. Entonces tenemos una doble sanción por eso. Además que esta plata, que hace parte en su gran mayoría, el porcentaje más alto está en las 2 fuentes principales de financiación de la UPC o del sistema, porque el sistema se financia con el FOSIGA y Sistema General de Participación, que son las 2 fuentes más importantes y son las que tienen mayor impacto aquí. Entonces, siendo que nosotros contratamos con el Estado no nos paga, y además dicen, yo no les pago, pero ustedes tienen que hacer una provisión, no se sabe, háganla, y eso es lo que conduciría a las empresas a que haya un cierre total de las empresas. Sí, correcto, 4 empresas.
Ahí vemos la tendencia. Esta es una gráfica de tendencia de 2002 hasta junio del 2009 en miles de millones de pesos. Es la misma barra que está allá, pero cómo ha venido creciendo. Aquí están las 4 empresas en miles de millones. ¿Cómo participan esas empresas de los 417.000 millones de pesos que se deben? Ahí aparecen las empresas, su participación en la cartera. Ahí vemos la gráfica, nos muestra son porcentajes, allá era en valores, aquí es en porcentaje. Del 100%, cada empresa, cómo participa en ese porcentaje en la cartera que tiene las entes territoriales. Pero el siguiente análisis que hicimos aquí es hacerlo por afiliado, porque cuando empezamos por allá el 2002 eran menos la cantidad de afiliados que tenían las empresas. Entonces aquí lo que quisimos hacer es cuánto de la UPC del año 2002 nos quedaban debiendo por afiliado. Entonces en el 2002 nos quedaban debiendo por cada afiliado 51.000 pesos. Mira el comportamiento: en el 2003 42.000, 2004 42.000, así sucesivamente. El más alto estuvo aquí en el 2005 con el 52 y volvió a tener en junio el 51.000 pesos. Pero también la hicimos por porcentaje, porque como ahí está en valores absolutos y la UPC fue distinta, entonces 51.000 en el 2009 no son los mismos 51.000 pesos del 2002. Veámonos entonces en porcentaje. Ahí está. Esto representaba que a nosotros se nos quedaba debiendo el 30.3% de la UPC por afiliado en el 2002, que son los 51.000 que miramos allá. Eso representa hoy el 19.1%. Aquellos 50.000 con relación, esto se hizo tomando la UPC que se había definido por el Consejo Nacional de Seguridad Social para cada uno de estos años. Entonces, esta presentación lo que implica es que nosotros estamos dando una voz, un SOS, un auxilio. El Estado tiene que concientizarse y encontrar con nosotros alguna fórmula de que esto se pueda resolver. Como lo decía la doctora Elisa, hay una discusión en el sector de que cada uno le asigna la responsabilidad al otro. ¿Dónde se enreda la plata? Si la plata se enreda en el FOSIGA, si se queda en las GPS, que las GPS que se quedan en los entes territoriales, que las IPS dice que las GPS se están enriqueciendo porque ellas se quedan con la plata. Entonces, si a nosotros nos deben esta plata, entonces ¿dónde está? La plata se queda. El FOSIGA lo tiene el fondo, el FOSIGA, la fiducia del FOSIGA. Y el Sistema General de Participaciones, cuando llega a los entes territoriales, sí lo recibieron, la plata no se sabe por dónde cogió, y ahí está el mayor problema, porque uno piensa que con el FOSIGA uno tiene mayor garantía de recuperarlo, pero unos entes territoriales que terminan quebrados, ¿qué baile hace usted? ¿Le embarga qué? El computador, la mesa, el escritorio. Porque hoy encontramos un problema cuando uno quiere hacer exigible esta cuenta, por ejemplo, que me paguen deuda de los años anteriores, y esta que está vigente, el alcalde le dice: ven acá, tú me estás cobrando y me tienes un proceso por esas deudas, pero es que la plata que yo tengo aquí alcanza para pagarte lo corriente. Entonces uno ¿qué hace? O recibe lo corriente, entonces tienen la siguiente: es que esa deuda la dejó el alcalde que se fue, yo te voy a pagar eso, mi gestión. Entonces ahí tenemos el problema, porque ellos dicen: no tienen más plata, nos llegó aquí el Sistema General de Participaciones, pagamos eso, no tenemos cómo pagar eso. Ahí hay un problema. Recuerdo que nosotros en la ley 1122, a través de la doctora Elisa, se participó de que el Estado identificara fuentes, y para ello se propuso que el FAET pudiera, incluso para aquellos municipios que en principio no son beneficiarios de eso, pero que tienen deudas con el sistema, pudieran asumir la deuda de 2004 hacia atrás que tenían. Luego, la ley del plan de desarrollo modificó eso y dijo que eso aplicaban para aquellas empresas que también tuvieran deuda a ese corte con IPS pública, con ACESE. Pero resulta que nosotros no tenemos deuda. Vuelve y se nos sanciona, es decir, como ustedes pagaron bien, ¿cómo hacían ustedes cuando eso? Pagamos bien las deudas del 2004, sin embargo nosotros quedan debiendo. Hoy tenemos un problema de cómo se recupera esa plata. Se insiste en que deben identificarse alguna manera.
nosotros aquí no estamos pidiendo subsidio, que nos regalen subsidio, nos estamos pidiendo es que nos garanticen un derecho que legalmente hemos trabajado en el sistema. Entonces, por lo tanto, se requieren y creemos que esta sensibilidad la podemos despertar en el gobierno nacional, porque los entes territoriales, eso ahí no se puede hacer nada. Para terminar, muestro estas dos gráficas que muestran la rotación, que es las cuentas por cobrar. ¿Cómo a nosotros se nos paga? Comparando junio de 2008 con junio de 2009. Y ahí vemos la diferencia de estas empresas. Aquí están. Esto quiere decir que AMBU en junio de 2008 estaba recibiendo los recursos del sistema con 196 días de retraso, más de 6 meses, en promedio. Mejoró en junio de 2009 con 171 días de retraso. Esta información está sacada de la circular única que se reporta a la Superintendencia Nacional de Salud. Y ahí vemos la otra. Las únicas empresas que mantienen, por ejemplo, Asme Salud, 180, Ecolsos tuvo una mejoría de 2 días, pero cuando uno mira eso global, ¿eso qué significa? ¿Qué impacto tiene? Hay un inmenso atraso en el flujo de recursos. Eso se va a ver reflejado ¿dónde? También cuando nosotros le pagamos a los prestadores. Ahí está, porque como no tenemos plata, ahora, algunas empresas creo que han tenido suerte, y aquí lo vamos a ver donde hay una mejoría, porque cuando van al sector financiero se endeudan para pagarle a los prestadores, porque el sistema básicamente se está financiando ¿con qué? Lo financian los prestadores, por esa deuda. Sin embargo, mire, nótese que a pesar de que nosotros tenemos, mire, el caso de AMBU, a ellos le deben le pagan con 196 días de retraso, pero ellos pagan con 88 días de retraso. Y todo relativamente mejora. Siguen las empresas mostrando que a pesar de las dificultades que tenemos nosotros hacemos un flujo más oportuno, por decirlo de alguna manera. Pero ¿qué solicitudes concretas le queremos hacer al gobierno con esto? La primera es que, y sé que esto ha despertado un debate que tiene que ver con la descentralización territorial, pero se requiere eso, hombre. Pongan un solo pagador en el sistema. Y que puede ser el FOSIGA. El FOSIGA puede reunir las dos principales fuentes de financiación, que son el FOSIGA y el Sistema General de Participaciones. Y ellos que lo paguen directamente a las GPS, y que las GPS paguen a las IPGs, y que no el Sistema General de Participaciones llegue a los entes territoriales, que es donde hay un grave problema. Aunque aún en el FOSIGA, me acaban de dar un dato hoy, de que hay 150.000 millones de pesos que por trámites burocráticos no se han girado, y que son unos rezagos que hay de contratación del 1 de abril hasta 30 de septiembre del 2009. Que falta que den la orden y los trámites para girar 150.000 millones de pesos. Me acaban de informar eso hoy. Entonces, a pesar de que el FOSIGA tiene esos problemas, nosotros, ¿por qué? Porque el FOSIGA nos da más seguridad. Nosotros vemos unos municipios que están quebrados y que la verdad no sabemos cómo podemos, bueno, además porque la mayoría de estos no son Cartagena, esto no está en Cartagena, ni en Bogotá, ni en Barranquilla, que son municipios que tienen una fuente importante de recursos propios, son municipios de unos niveles muy bajos. El segundo tema es insistir en que debemos encontrar fuentes de recursos. Cuando el sector eléctrico estuvo en crisis, el gobierno lo apoyó. Cuando el sector financiero está en crisis, el gobierno lo apoyó. Hoy estamos en crisis. Aquellas empresas que operan dentro del Sistema General de Seguridad Social en el régimen subsidiado y que tienen una naturaleza comunitaria, o sea, que son de los mismos afiliados,
que logramos con mucho esfuerzo en estos 15 años construir empresas que están cerca de la comunidad y que son de la misma comunidad. Porque aquí los que estamos sentados hoy, primero y en algún momento, yo no sé si hay algunos todavía, por el caso mío, yo empecé en el régimen subsidiado, yo no tenía seguridad social, yo empecé afiliado al régimen subsidiado. Sí, tenía la doble condición de afiliado y asociado, pero como las empresas mejoraron y en la junta directiva decidimos dedicarle mucho más tiempo, cuando empecé a ganar honorario, tenía que cotizar al contributivo. Entonces, pero la mayoría de las personas que nosotros representamos aquí son los afiliados de estas empresas. Por lo tanto, es mucho más legítimo que encontremos fórmulas que nos permitan entonces cómo salimos al auxilio de las empresas solidarias de salud. El otro tema que queríamos también y que deben hacerlo es revisar esas fórmulas que tienen de provisión de cartera. Fórmulas que fueron incluidas incluso en normas de habilitación. Entonces, ¿cómo así que distinto a las normas de contabilidad generalmente aceptadas que establecen unos porcentajes para provisionar, nosotros tenemos que, teniendo garantizada con los contratos, con los certificados de disponibilidad presupuestal de los municipios, tengamos entonces que seguir haciendo esas provisiones? Esos son en concreto entonces los planteamientos o las solicitudes que se hace al gobierno de este tipo de empresas. Muchas gracias. Bueno, sí queremos preguntarle a nuestros representantes de los organismos y del gobierno si les parece, nos ubicamos aquí al frente para que tengan mejor visualización de las diapositivas o si están bien ahí, en esta mesa. Ya el doctor está instalado aquí con su... Bueno, perfecto. Pero hay una inquietud por parte del doctor Leonardo. Se quiere, si es posible, haciendo preguntas frente a los diferentes temas. O sea, que terminar un tema y hacer las preguntas pues para aclarar, no sé, los compañeros, a Mauri, que hay unas inquietudes entonces para que de una vez